que habíamos hecho era escribir, habíamos escrito así, f de x igual a 0, ¿cierto? Entonces dijimos que este era un sistema escrito en forma vectorial. Que x era el vector de incógnitas. Que x era el vector de incógnitas. Entonces decíamos que, bueno, te lo voy a escribir, y que f era el vector de funciones. Tener en cuenta que ya los índices x1, x2, x3, x4 no se usarían, se pueden usar varias variables, más de 3, no se usarían para ir calculando los resultados de las iteraciones, sino para nombrar las variables. Entonces, x sería así, x vector sería una columna con todas las variables, x1, x2, hasta xn. Entonces habíamos dicho, venga, x1, x2, xn no son los resultados de las iteraciones, sino los nombres de las n variables. Listo. Y la función f, pues también tendría la función 1 de todas las variables, la función 2 de todas las variables, y hasta la enésima función. Listo. Ese sería el vector de funciones. Y la vez anterior, entonces, dijimos, mire, el método lo vamos a partir en 2 pasos. Esos 2 pasos por cada iteración. Ya lo vamos a hacer en un ejemplo. Y en el ejemplo 2×2, que por ser el primer ejemplo, por un lado, y para no ponernos a hacer unas inversas grandísimas, lo hacemos pues orden 2. Entonces, lo primero que se hace es calcular variaciones delta x sub k. Las variaciones delta x sub k las calculamos de esta ecuación. J sub k por delta x sub k igual a menos f sub k. Listo. Entonces esto es un sistema lineal que tiene incógnitas los delta x sub k. Y el segundo paso es calcular la nueva aproximación. Y esa nueva aproximación se obtiene simplemente diciendo que al x anterior, x sub k más 1 es igual al x anterior más esa variación nueva. Entonces lo que uno va notando es que en un proceso convergente, ya lo vamos a tratar de ver numéricamente, en un proceso convergente, los delta x sub k tienden a 0 porque deja de variar las aproximaciones, van tendiendo a 0, y la función debería ir tendiendo a 0, que es lo que yo realmente estoy tratando de resolver. Cuando yo digo f sub k es la función en esos x sub k va tendiendo a 0. ¿Listo? 0 vector. Eso también es 0 vector, porque todos los deltas tienden a 0. Cuando un vector es 0, es porque todas sus componentes son 0. Entonces, esto para tener en cuenta. Habíamos quedado en desarrollar un ejemplo, incluso empezamos y le hicimos la jacobiana. Volvamos a escribir el ejemplo y volvamos a iniciar. ¿Listo?
Entonces, el ejemplo que queríamos trabajar era este. Bueno, el ejemplo propuesto, ¿cierto? Es un sistema 2x2 que decía resolver este sistema. X al cuadrado y menos x igual 5 y 2x cuadrado menos 3 a 3 igual 4. Ahorita lo vemos desde el punto de vista geométrico. Esas son dos curvas en el plano, todas que se llaman curvas implícitas. Quiere decir que no está despejada una variable en términos de la otra. A veces se puede, a veces no. Y la solución del sistema sería la intersección entre esas dos curvas. Podría haber una sola solución o varias soluciones. ¿Listo? Y entonces, ahorita también proponemos una tarea con esto, un ejercicio más bien, un ejercicio de cambiar los valores iniciales a ver si llegamos a otra respuesta. Entonces, el valor inicial, pues siempre hay que dar un valor inicial, más bien digámoslo de esta manera por ahora, que a x sub 0 le vamos a dar menos 3 y que para y sub 0 vamos a tomar el valor inicial 2, ¿cierto? Estarían los valores iniciales. Y para poder resolver el sistema, pues con el método que planteamos, lo que tenemos que hacer es escribir como dos funciones igual a 0. Entonces es sencillo porque paso todo a un lado y me queda 0 en las ecuaciones, entonces sería x al cuadrado y menos x menos 5 igual 0. Y la otra ecuación es 2x al cuadrado menos 3y a la 3 igual, bueno, perdón, menos 4 igual 0. Entonces ahí yo tendría ya un sistema de esta forma. Una función 1 de x y y igual 0 y una función 2 de x y y igual a 0. Eso es lo que tendría yo en este momento. Entonces, para identificar, pues, como con relación a ese esquema general que proponía ahora, entonces, el vector x es, bueno, en la notación que propusimos arriba sería x1 y x2, ¿sí? Así lo podría dejar. O, por facilidad, es que si lo hago de esa manera, cuando inicia las iteraciones me toca usar doble subíndice, como x1 en la iteración 0, x1 en la iteración 1 y así. Y lo mismo con x2. Entonces, solo por ahorrarme un índice, pues en vez de escribir x1, x2, escribimos x y y. Ese es mi vector de incógnitas. Listo. Perdón. Vector de incógnitas. Y mi vector de funciones. Entonces, puedo escribir así, f del vector x o f de las variables x y y, ¿sí? Sería la primera función, bueno, sería la primera función y la segunda función, que están igualadas ambas a 0. Recuerden, primero hay que ajustar eso igual 0. Y entonces sería, ¿cuál es la primera? La primera es x cuadrado y menos x menos 5. X al cuadrado y menos x menos 5. Y la segunda es 2x al cuadrado menos 3y a la 3 menos 4. Listo, ahí tendría la función f. Y bueno, eso es lo que yo debería ir verificando que se va volviendo 0. Listo. Entonces, la jacobiana, otra vez, la jacobiana sería j, pues es también función de esas variables, de x y y, o del vector x, o de las variables x1, x2. Ahorita calculamos una jacobiana, por lo menos calcular la jacobiana de un sistema 3x3.
Entonces sería, como hay dos funciones, F1 y F2, o dos componentes del vector de funciones, entonces la primera fila es derivar la primera función con respecto a todas las variables. Entonces sería la derivada de F1 con respecto a X y la derivada de F1 también, pero ya con respecto a Y. Y luego la segunda fila, ese es el gradiente de F1. La segunda fila sería el gradiente de F2. Es decir, la derivada de F2 con respecto a X y la derivada de F2 con respecto a Y. Listo. Listo. Y entonces, hagámoslo a ver qué nos queda, ¿cierto? La jacobiana es una matriz de funciones. Entonces sería primera función, la primera función que es esta. La derivo con respecto a X, entonces me quedaría en primer término 2X, la Y que multiplica es constante, ahí queda multiplicando, menos la derivada de X que valdría 1, ¿sí? Ahora la derivada de esa misma función, pero con respecto a Y, la derivada de esta primera función con respecto a Y, la derivada de Y es 1, y está multiplicado por X cuadrado, entonces me queda el X cuadrado. Y en la segunda ecuación, la segunda función, como hay una suma de términos, mire que no hay productos x, y, entonces las derivadas son un poquito más fáciles. Ahí simplemente la derivada de 2x al cuadrado es 4x y lo demás derivada con respecto a x es 0 y al derivar con respecto a y me daría la derivada de 2x cuadrado es 0, la derivada de menos 3y a la 3, ojo con el signo, sería menos 9y cuadrado y la derivada del 4 pues sería 0. Esa sería mi matriz jacobiana. Esa es la matriz que hay que evaluar e invertir en cada paso. Listo. Recuerden las preguntas, ¿cierto? En el momento que es la pregunta, hacerla, yo me voy a revisar si está bien o si hay algún detalle raro ahí, si hay dudas. ¿Sí? Entonces, recuerden que estamos haciendo derivadas parciales. Entonces, voy a empezar con mi procedimiento, que es lo que decía acá el Newton en 2 pasos. Calcular las variaciones y luego calcular las nuevas aproximaciones. Todo eso se puede poner en una sola línea. Y lo que pasa es que al calcular a mano, pues uno prefiere, de pronto, podría preferir no hacer las operaciones matricialmente, pero en un programa que permite operaciones Profe, matriciales va directo. Cuénteme. profe, es cierto que cuando pues entre más variables existan, la matriz va a ser más grande. Por ejemplo, Claro, digamos tres variables, una matriz de 3 por 3 y así sucesivamente. eh, eso. Para un sistema de n ecuaciones n incógnitas, la matriz es n por n, ¿sí? Entonces, uno tendría que calcular n al cuadrado derivadas. Mire que este es un sistema 2 por 2 y yo tuve que calcular 4 derivadas. Entonces eso va creciendo mucho. Incluso hay gente que le dice a eso la maldición de la dimensionalidad. Entre más sea el número de incógnitas, mucho más crece el número de operaciones al cuadrado del número de incógnitas, ¿cierto? Entonces sí, si yo tengo un sistema de 4 por 4, serían 16 derivadas. Listo. Por ejemplo, digamos, esto se aplica en sistemas eléctricos de potencia, un sistema de un país que fácilmente puede tener cerca de 100 nodos o más, pero digamos que tuviera 100 nodos, la matriz jacobiana es 100%, entonces efectivamente tendría 10.000 derivadas ahí. Por la interconexión de los sistemas eléctricos, esa matriz, como hay partes que no están interconectadas, tiene muchos ceros, ¿sí? Pero sí tiene 10.000 posiciones. Entonces sería n al cuadrado derivadas para un sistema n por n. Listo, ahí tenemos nuestra jacobiana, pues eso no toca estarlo derivando todas las veces, pero sí toca irla evaluando, porque al ir cambiando las aproximaciones de x y y, va cambiando la jacobiana. Es equivalente a, en el método de Newton que hemos usado, calcular la derivada en cada iteración. Listo. Entonces miren que por acá teníamos señalados los valores iniciales,
Voy a marcarlos ahí. Entonces, pues, iteración 1. ¿Qué quiero en la iteración 1? Yo tengo el vector x inicial x sub 0. Entonces quiero calcular el que sigue x1. Entonces en la iteración 1 yo diría, miren, mi primer paso es, ya lo vamos a hacer, el primer paso es de j sub 0 delta x sub 0, como k igual a 0 en las expresiones que pusimos ahorita, igual a menos f sub 0. Listo. De aquí, ¿qué hago? Ya lo vamos a plantear. De aquí yo resuelvo para el delta x. Ya vamos a ver que eso es un sistema lineal, porque si la matriz jacobiana yo la evalúo en los números, me da los coeficientes de ese sistema. Resolver para delta x 0. Listo. Y el segundo paso sería x1, la aproximación siguiente es la que tenía, más el delta x que acabo de calcular. Eso es lo que hacemos en cada iteración. Entonces, recuerden que dijimos x0 vale menos 3, y0 vale 2. Ahorita mostramos por qué tomé sus valores iniciales. Entonces, como x sub 0 es igual a menos 3 y y sub 0 vale 2, bueno, no vamos a necesitar esto acá, pero yo podría pensar en un x0, vector inicial, que sería el x inicial, que es menos 3, y el y inicial, que es 2. Listo. Entonces ahora voy a calcular f sub 0. Listo. ¿Qué es f sub 0? F sub 0 es la función f que tenemos allá arriba evaluada en x0 y y0. Bueno, hagámoslo sin escribir tanto. Miren, el x0 que es menos 3 y el y0 que es 2. Entonces, eso es un vector columna. Sería la función. Vamos a ver si alcanzamos a ver la función acá. Sí, ahí se ve arribita la función. Entonces, ¿qué pasa si evalúo esta función vectorial en menos 3,2? Entonces, la primera componente sería menos 3 al cuadrado por 2 menos x, que es menos 3, menos 5. ¿Sí? Estoy hablando de esta. Y la segunda función, que sería 2x cuadrado menos y al cubo menos 4. Entonces sería 2 veces menos 3 al cuadrado menos 3 veces y al cubo, que sería 2 al cubo menos 4. Listo. ¿Qué me ayuda a evaluar esos números a ver cómo nos dan? Una ayudita, compañeros, por favor. Al principio, como dimos valores enteros, pues nos sale muy fácil la evaluación. Después se va a complicar un poquito porque van a empezar a aparecer decimales. ¿Listo? Entonces miren que esto me daría 9 por 2, 18, más 3, aquí más 3, y menos 5. Listo. ¿Será que acá me da un 16? De pronto, si alguien me confirma, me serviría mucho. Un 16 creo. Y en la segunda parte me da 3 al cubo es 27 por 2, 54. Menos 2 al cubo es 8. 3 por 8, 24. Y menos 4. Entonces eso me da, creo que también 16, ¿no? Va, perdón, no, 26.
Me gustaría si de pronto me confirman los números. Alguien que se anime a ayudarme a confirmar los valores. Profe, a mí me dio -10. No sé si digité de pronto algo mal, voy a revisar. Listo. ¿Cuál le dio -10? ¿La segunda o La la...? segunda. Profe, a mí también me dio -10. Verifico. Ya, perdón, no, lo que pasa es que yo estoy haciendo aquí algo malo. Yo estoy pensando en un 3 a la 3. Yo acá estoy pensando en un número. Estaba escribiendo lo que no era. Sí, gracias. Es 18 acá. 18 menos 28. Sí, gracias. Eso acá da -10. Acá da -10. El primero sí me habrá quedado bien, de pronto sí me dicen. -10 el segundo. Sí, muchas gracias. Ese sí estaba torcido ahí. Bueno. Recuerden que también tenemos la opción de ir a MATLAB. Me voy a ir a MATLAB un momentico y tratemos de definir toda esa función de una vez a ver. Acá en MATLAB, entonces yo podría decir que f es igual a una función de x y y. Vamos a ver si me recibe todo el vector. Una función de dos variables. Y esa función es, entonces, una columna de funciones. Entonces la primera es x al cuadrado, vamos a llamarla así, vamos a definirla x punto por simple de ingreso vectores, varios valores x a la vez, x al cuadrado y menos x menos 5, esa sería la primera, y, y la segunda, dentro acá para separar las filas, sería la segunda función, 2x al cuadrado, bueno, ahora acá el punto, 2x al cuadrado, menos 3y a la 3, menos 3 por y a la 3, punto a la 3, y menos 4. Esta sería la función de dos variables. Mire que lo define como función anónima, que es, digamos, la forma de no trabajar simbólico. X cuadrado y menos x menos 5, y la otra es 2x cuadrado menos 3y a la 3 menos 4. Entonces, de hecho, ahí como que sí me la recibió. Entonces, estamos haciendo la función evaluada en menos 3,2. Listo. Entonces sería 16 y menos 10. Listo. Revisen si tienen alguna pregunta. Ahí tendría 16 y menos 10. Con respecto a la jacobiana, bueno, también la podría definir. ¿Listo? No la puedo calcular porque f no es una función simbólica y por lo tanto yo no le puedo pedir que me calcule la jacobiana. La vez pasada dijimos que MATLAB tenía el comando jacobian, ¿cierto? Jacobiana de f, entonces si le pido la jacobiana vamos a ver qué pasa. Entonces dice, no, pues no se la puedo calcular porque jacobiana debe recibir cosas simbólicas, porque él va a hacer unas derivadas. Entonces ahorita miramos qué podemos hacer con eso. Listo. Entonces, calculo la función, miren, calculo la función. Calculo la jacobiana. J sub 0 es la jacobiana evaluada en x0 y y0, o sea, en menos 3, 2. Y entonces sería la matriz que tenemos allá arribita. Igual podríamos copiarla, ¿cierto? Hagamos esto, pues ya que aquí lo podemos llevar por claridad. Entonces sería voy a empezar aquí a reemplazar los números. 2xy menos 1. Entonces sería 2
por menos 3 por y que vale 2, y a eso le resto 1. Aquí x al cuadrado, que sería menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Aquí 4x, o sea, 4 por menos 3. Y aquí 9y cuadrado, o sea, 9 por 2 al cuadrado. Listo. Entonces, ¿cómo me quedaría la jacobiana? La jacobiana me quedaría. Entonces, acá sería 4 por 3, 12, bueno, menos 12 y menos 1. Menos 12 y menos 1. Acá me da un menos 13. Listo. Menos 3 al cuadrado, 9. Ojo con los que no usan los paréntesis. Una cosa es menos 3 al cuadrado y otra cosa es menos 3 al cuadrado, ¿sí? En el examen había algunos que decían que menos 3 al cuadrado es 9, que esto es 9. Pues, la idea era que era el menos 3 completo al cuadrado, entonces aunque quedó mal la escritura inicial, pues el resultado pues quedó bien, pero creo que hay que hacerlo bien indicado, listo. 4 por menos 3, acá me da un menos 12, y aquí me da 4, y por menos 9 me daría menos 36. Esa es la jacobiana en el primer paso. Listo. Entonces ahora yo necesito hacer esto. Yo necesito decir, necesito j sub 0 por delta x 0 igual a menos f sub 0. ¿Listo? Entonces sería, miren, la matriz j sub 0 que acabamos de obtener, que es menos 13, 9, menos 12, menos 36, por los delta x. Entonces, ¿quién es delta x vector? Es la variación en cada una de las incógnitas, o sea, delta x en el paso 1 y delta y en el paso 1. O simplemente se llaman delta x y delta y en cada iteración, no habría problema con eso. Y eso es igual a menos f sub 0, ojo con ese menos. Entonces, la función f sub 0 nos dio 16 por acá y menos 10 por acá. Listo, que esa es la que me ayudaron por ahí a corregir. 16 y menos 10. Listo, muchachos. ¿Qué tal si ustedes me ayudan a resolver este sistema de ecuaciones mientras yo voy a mirar por aquí algo con un sonido que tengo por allí cerca? Entonces, me gustaría pedirles el favor que me ayuden a resolver cuánto vale el delta x y cuánto vale el delta y. Como eso es un sistema lineal de ecuaciones, pues todos sabemos o deberíamos saber resolverlo. Si alguien tiene dudas, bueno, igual lo podemos mirar, pero me gustaría confiar en que todos sabemos resolverlo. Entonces vamos a dar un minutico y ustedes me dicen la respuesta. Yo me voy a ausentar unos segunditos y ya
Bueno, muchachos, entonces, primero resalto pues, que por aquí hay un menos que no se nos puede olvidar. Si yo multiplico un vector por un número, pues es multiplicar cada elemento, o sea, cambiarle el signo en este caso a cada término. Y voy a usar lo que yo creo que uno debería usar si va a resolver a mano estos sistemas, que es la regla de Cramer, ¿cierto? Entonces, mire, la regla de Cramer, ¿qué dice? Recuerden que es, bueno, que la primera incógnita es, en el denominador va el determinante del sistema, es decir, menos 13, 9, menos 12, menos 36. Y en el numerador pongo un determinante en el que reemplazo los coeficientes a x, que son la primera columna, por los términos independientes. Entonces recuerden que ahí está el menos, entonces sería menos 16 y menos 10. Listo. Los otros términos quedan iguales, 9 y menos 36. Listo. Y recuerden cómo se hacen pues estos determinantes, que sería menos 16 por menos 36. Bueno, pongámosle así, 16 por 36, los dos tienen menos, entonces listo. 16 por 36. Menos 9 por 10. Y el denominador sería menos 13 por menos 36, 13 por 36, menos 9 por menos 12. Listo. Entonces ahí sí me gustaría pedirles el favor que alguien nos dé el dato. Buscar mi calculadora, listo. Entonces por acá sería Profe, eso a 0.7105. listo. .7105. Bueno, a mí me dio 0,84. Sí, Voy a... profe, eso me dio. Bueno, a mí me da 0.84375. O eso fue lo que me dijo el compañero inicialmente, que pronto no recordé bien decir cómo era. Sí, profe, yo Ah, le listo. dije Listo. 0, Yo 0, deterioré la respuesta que usted me dio. 0.84375. no, profe, a mí me dio 0.7105. Ah, bueno, sí. Yo creo que sería bueno revisarlo. Vamos a mirarlo ahí con detalle. Igual para los otros, yo creo que de pronto algunos pudo no haberles dado, ¿cierto? Pero mire, a mí me da .84375. Ojo, muchachos, si de pronto en sus calculadoras ustedes tienen la forma de ingresar el sistema de ecuaciones, algunas calculadoras permiten ya resolver sistemas de ecuaciones, pues ahí está el asunto, resolverlo, ¿cierto? O, por ejemplo, para el celular, alguna aplicación que resuelva sistemas de ecuaciones y eso les ahorra tiempo, ¿cierto? Pues en las condiciones en que estamos, sería muy iluso yo decir no se puede usar el celular, pues en un examen, una tarea, lo que sea, ¿cierto? Entonces, si lo recibe directamente, podría ser .84375. 0.84375. Revisen a ver si
si, los que no les haya dado, a ver si les vuelve, si les da lo mismo. Lo vuelvo a poner, punto 84, 375. Lo importante de Kramer es que, por ejemplo, en algunos casos, que uno, por ejemplo, resolviendo un circuito, necesito solo algunas incógnitas, no todas. Entonces Kramer me entrega una por una las que yo necesite calcular. No hay necesidad de hacer todo un proceso. Listo. De todas las... Sí, profe, a mí me dio, sí, profe, acabo de corregir y sí, me dio exactamente lo que le dio a Ah, usted. listo, el punto 84, listo, listo, gracias. Bueno, y entonces, ¿cómo sería el delta Y? Delta Y 0 es, en el numerador, ¿qué pongo? Ah, en el numerador yo pongo, bueno, en el denominador el determinante del sistema, que como ya tenemos el valor, pues lo debimos haber escrito, ¿cierto? ¿Cuánto daba este valor? Pues es ese mismo. Sería menos 13, Profe, el 9. valor de abajo da 576. Ah, el determinante da 576, listo, gracias. Este datico de acá, 576, todo este. Entonces, claro, uno lo puede aprovechar, viéndolo de una vez acá abajo, 576. Y en el numerador, entonces ya reemplazo por los términos independientes a los coeficientes de la y. Entonces, es decir, acá pongo el menos 16, acá pongo el 10, y los coeficientes de la x se conservan. Entonces, menos 13 y menos 12. Entonces, ¿cuánto dará esto? Daría menos 130. Escribámoslo acá, menos 130, que sería menos 13 por 10. Y menos 16 por menos 12, entonces seguiría dando menos. ¿Cuánto es 16 por 12? 144 más 48, o 16 por 12 de una vez. 192 sobre 576. Listo. ¿Cuánto dará eso? Profesor, da menos 0.5590. Eso da, sí, bueno, creo que sí, a mí también me da lo mismo, menos 0.55, 90, 27. 0.55, 90, 27. Pues el otro lo recortamos porque no tiene más decimales, o sea, sería como acá 0, 0, pues. Menos 0.55, 90, 27. Listo. Como yo ya tengo las variaciones, o si tengo algún programa, por ejemplo, vamos a ver si ahorita nos animamos a hacerlo en MATLAB, por un método, luego yo les encargo modificarlo, ¿cierto? Ingresar todo el sistema y que él me entregue todo el vector de incógnitas que estoy buscando y luego si necesito sacar de a una, pues saco de a una. ¿Listo? Bueno, entonces mire, ese es el primer pasito de cada iteración de Newton en varias variables. Y eso que estoy mostrando solo con dos, ¿cierto? Imagínense que a uno le pongan a hacer 4×4, pero no, eso no tendría sentido a mano. Entonces, perdónenme, yo me devuelvo a mirar si marqué lo de, bueno, primer paso. Entonces, ese sería el primer paso. Y el segundo paso, que voy a escribir este también. El taller, por aquí quedó como mucho. Voy a escribir. El segundo paso entonces sería las nuevas aproximaciones. Entonces cuando yo digo que x1 es igual al x sub 0 más delta x sub 0, vectorialmente eso yo lo puedo escribir ecuación por ecuación. Es decir, x1 es igual a x sub 0 más delta x sub 0. Entonces miren que yo dije, ¿cuánto valía el x sub 0? Ah, el x sub 0 era
menos 3, ¿sí? Ya. Menos 3 más el delta x0, que es 0.84375. 0.84375. Listo. Mejor que este paréntesis lo voy a subrayar como el valor que ahorita calculamos, ¿cierto? Y el Y1 es Y0 más delta Y0. Estamos haciendo el mismo método de Newton, pero lo partimos en dos pasos. Entonces sería 2 más, bueno, aquí sí como que me toca poner un paréntesis porque el delta Y nos dio negativo, menos 0.559027. Listo. Y entonces, ¿cuánto me dan esos números? ¿Sí? ¿Cuánto me da el X1 y cuánto me da el Y1? Mire que vamos despacio por ser primera vez que hacemos Newton en varias variables, por ir recordando las operaciones con matrices, ¿cierto? El otro cambio es por la inversa, ahorita lo hacemos cuenta. Profe, X1 da menos 2,15625. Menos 2.15625. Listo. El X1 y el Y1. Sería 0.44. Perdón, 0, no, 1. Da 1.440973. 0973, listo, gracias. 1.440973. Entonces esas son mis nuevas aproximaciones con una iteración, listo. Recuerden, en cada paso me toca evaluar la función, resolver un sistema de ecuaciones. La otra manera como lo pude resolver es calculando la inversa de la jacobiana, listo, y multiplicando acá, pasándola a multiplicar como inversa, pues acá. Entonces, jacobiana inversa por f. Listo. Esa es la primera iteración. Escucho si tienen preguntas o tratemos de trabajar otra, ¿cierto? Otra completa. Incluso iniciaríamos, tratar de iniciar la tercera, pero para mostrar lo que va pasando con la función. Entonces, en la iteración 2, entonces, ¿qué es lo que sigue calcular? En la siguiente aproximación, ya tengo la aproximación x1. Entonces sigue calcular, miren, segundo paso. Voy a escribirlo de primero. x2 es igual a x1 más la variación en x1. Pero primero me toca calcular esto me toca calcularlo primero. Entonces, el primer paso es j sub 1, ¿sí?, por delta x1 igual a menos f1. Listo. Y entonces, aquí ya se empieza el trabajo a mano a poner un poquito más complicadito porque miren que f1 sería igual a f de x1 y1. Yo voy a hacer algo para que no me quede, pues para no estar por allá devolviéndome todo el asunto. Entonces voy a escribir aquí la función en términos así, x1 y y1, y ustedes me ayudan a poner los números. Miren qué sería. Igual. La función f, por allá está, bueno, yo la tengo por acá escrita, acá. La función f1 es x al cuadrado, entonces sería el x1 al cuadrado por y1, menos x1, todo en x1 y1, menos 5. Y la función, la segunda función de f1, entonces sería 2x cuadrado, 2x1 al cuadrado, menos 3y1 a la 3,
menos 4. Entonces ahí sí les pido el favor de que me ayuden a poner esos números, a ver qué pasa. ¿Cuánto nos dará eso? Ahí me da una columna de 2 valores. Pues apenas estamos en la segunda iteración. Uno ahí no lo va a notar mucho, pero eso debería ir tendiendo a 0 si el método está siendo convergente. Listo. Voy a dar ahí un minutico para que me ayuden a hacer ese cálculo. Pero sí me voy a, bueno, ahorita me devuelvo a comparar con cuánto nos dio la función la primera vez. Bueno, la función la primera vez nos dio 16 y menos 10. 16 y menos 10. Yo les voy a mandar un código de Newton en 2 variables. Bueno, hacer el método generalizado para el número n de variables no es tan fácil, ¿cierto? Porque las incógnitas me toca expandir, es de 3 por 3 o de 4 por 4. Me toca expandir, eso se puede hacer, pero no es tan fácil. Entonces, de pronto hagamos un programa, o yo les pida que hagamos un programa que me funcione en caso 2x2 o en caso 3x3, que me pregunte de qué orden es el sistema. Listo. ¿Alguien tiene valores de pronto? Bueno, yo voy a venir acá, ya me acordé que nosotros ya definimos la función, ¿cierto? Entonces, me voy a venir acá y voy a mirar los números. Entonces, ¿qué tal si decimos, venga, calcúleme f de... Bueno, lo que pasa es que no estoy haciendo las iteraciones en MATLAB, entonces no me va a dar muy bien el asunto. Pero sería el x, que es menos 2.15625. El y, pronto ahí tenemos pues, algunas diferencias ya con respecto a los decimales, pero bueno, vamos a mirarlo, no hay problema. 1.44, puse una coma, punto. 1.44, otra vez puse una coma. 0973. 0973. Me da que es 3.85 y menos 3.67. ¿Sí? Para ver más decimales, sería. Entonces acá tendríamos 3.85, 59, 30. Entonces, voy a mejorar un poquito estos números. 3.85, 59, 30. Y la otra expresión me da 367 menos 3.67, 7295, redondeando. En todo caso, pues todavía no se ve que es 0, pues eso no está tendiendo a 0 todavía, pero mire, yo les recuerdo que ahorita nos dio 16 acá arriba, ¿sí? Y el término de acá daba menos 10. Entonces, pues no se ve una tendencia todavía a 0, pero sí se ve que es más cercano. De pronto la voy a recortar un poquito. J1 por delta X1, bueno, ese sí no está ahí, entonces sería delta X1 y delta Y1 igual a menos F1 o con el signo. Bueno, más bien el F1 está allá arriba, te lo voy a copiar, igual a menos F1. Igual a menos F1. Listo. Entonces ahí, otra vez, yo pido auxilio pues, de ustedes. Resolver ese sistema.
por Kramer, directo en la calculadora. Entonces recuerden en la calculadora pues poner cambiados de signo los valores por este signo, poner cambiados de signo de estos, menos 385 y 367. Entonces, listo. Yo voy a ir por acá calculándolos también, ¿cierto? Si yo resuelvo ese sistema, entonces me da que el delta x1 vale tanto y el delta y1 vale tanto. Listo. Pronto hay algo de auxilio y ahorita bueno, no vamos a irnos a calcular otra iteración, solamente para la otra iteración voy a calcular el f, pero solo por ver que sí esté tendiendo a 0. Entonces, vamos a ver. Menos 7.21, 4196. X 4.64, 9414. 4.64, 9414. Por acá el término independiente 3.85, 5930. 3.85, 5930. Y en la segunda ecuación sería menos 8.625, menos 8.625 y menos 18.68, 7629, menos 18.68, 7629. Y el último término independiente, bueno, arriba era menos 3.85. Escribí mal. Menos 3.85. Y el término independiente de la segunda ecuación es 3.67. 7295. Bueno, yo tengo por acá unos números, los voy a ir escribiendo, pero de todas maneras espero pues por ahí alguna confirmación. A mí me da 7, 4, 6, menos 8, 18. Listo. Entonces, a mí me daría punto 31, 42, 11. Pronto nos difieren algunos decimales y si es que lo tengo bien, ¿cierto? 0.31, 42, 11. Eso me da el delta x1. Y el delta y1 me da menos 0.34, 1796. Entonces, de pronto, si alguien tiene los datos o le da otra cosa, me cuentan para que corrijamos. Perdónenme, me voy a devolver un poquito. Los deltas de ahorita nos dieron 0.84 y 0.5. Acá nos acaba de dar un delta más pequeñito, ¿cierto? Los deltas también deben ir tendiendo a 0. Menos 0.34, 1796. Por aquí, entonces. ¿Alguien de pronto me confirma esos datos o nos dieron otros? Yo voy a ir escribiendo acá, que entonces seguiría el segundo paso, que es, estoy en la iteración 2, por lo tanto voy a calcular x2 y y2. Entonces el anterior... Profe, profe, a mí Sí, el delta X me dio 1, el delta X1 me dio diferente. listo, vamos a mirar a ver. x2... ¿Cuánto le dio el delta x1? Yo lo apunto acá para ver. Okay. Me dio 0.452197. 0.452197. Listo.
tengamos el dato ahí por si... Y la parte del denominador de la, pues de Al Kramer, determinante. sí, de la determinante, pero en la parte del denominador me dio 121,541804. 21.5418. Listo. Ese sería el determinante del sistema, ¿sí? De las Es que van en el denominador. 541804, sí, el determinante con la parte Listo. sí. Listo, sí me sirve ese dato para que hagamos comparación a ver con los compañeros que nos den. Yo lo que hice fue que en mi calculadora puse el sistema, ¿sí? Igual voy a revisar si escribí mal los datos. Menos 7.4996. 464, 9414. 3.85, 5930, menos 8.625. Revisen todos, por favor, sus calculadoras si tienen forma de resolver sistemas de ecuaciones, que usted solo escribe el sistema y él entrega la solución. Si no lo han hecho, de pronto no recuerdan, traten de revisar porque eso les va a ahorrar mucho tiempo. Menos 18.68, 72.69. Perdón, 76.29. Y en los Y me da menos 3.85, 59.30. Y el otro independiente me da 3.67, 72.95. Listo, yo ahí tengo pues unos resultados, pero es cuestión de verificar. O Pero a mí no me da 121, sino 174. el denominador, el determinante que Sí. apuntamos por acá. Bueno, Sí. listo. $174. Punto 917414. Listo, voy a poner por aquí el 174.91. A ver. Bueno, aquí yo voy a ir escribiendo pues lo que vamos, la información que vamos a poner ahora. Y12 es el Y1 más el delta Y1. Perdónenme, yo me traigo por acá los valores X1 y Y1. Acá me traigo los valores X1 y Y1. Y me faltaría agregarle los deltas, pues que ya verifiquemos cuáles son. Listo. Entonces acá más lo que nos dé el delta X1 y aquí más lo que nos dé el delta Y1. Bueno, a veces ven unas rayitas por ahí horizontales que me están apareciendo en el documento. No sé de dónde saldrán, pero después ahí no va. Listo, ¿alguien tiene un dato, muchachos? Uy, pucha, es muy largo este método, ¿cierto? Entonces vamos a tener que mirar si más bien le dedicamos un ratico a tratar de generar un programa. Y como les digo, yo les voy a mandar un código.
Vamos a hacer acá un código, pero yo les voy a mandar otro. ¿Listo? Para que lo ejecuten y me cuenten cómo les parece. Es una interfaz gráfica y en algún momento les puedo mostrar cómo se podría empezar a hacer eso. ¿Alguien de pronto tiene los datos? El que me dio a mí, los que le dieron al compañero, otro diferente. O que me confirmen el delta X o el delta Y, alguno de los dos, y ya pues el otro día. ¿No? Si mis datos están buenos. Si el primero está bueno, yo diría que el otro también, pues bueno, porque lo resolví pues directo en la calculadora. Los que me estén ayudando a calcular y no se hayan ido a desayunar. Pero el primero sí es así, como usted lo tiene. Punto 31, 42, 11. Listo. Muchas gracias. Listo. El segundo, bueno, yo creería que el segundo también, por lo que les digo, yo puse todo el sistema en la calculadora. Revisen lo de la Profe, sí, calculadora. profe, yo en el O, determinante me equivoqué y el segundo está listo, bueno, el que tienes ahí. listo, muchas gracias. Mire, muchachos, si su calculadora resuelve sistemas de ecuaciones, pues la idea es aprender a ingresárselos. Si no, yo les recomendaría buscar alguna aplicacióncita para el celular que resuelva sistemas de ecuaciones. Entonces, lo mismo, uno le pasa las matrices y él entrega la respuesta. Porque esto es desgastante, ¿cierto? Eso le quita mucho rato a uno. Ah, bueno, pero parece entonces que estos numeritos de acá los podemos tomar. Listo, entonces tomo este para acá, papel azul, y tomo este también para acá, azul. Y mire, como es negativo, pues yo le pondría un paréntesis. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me darían los valores? Vamos a ver. ¿Cuánto da la suma de arriba? X1 sería menos 1 punto, no sé si 8 o 7, menos 1.7 algo, no sé. A mí me gustaría recibir ayuda. Y Y1, 84. perdón, es 2, X2 y Y2. Listo, ahora sí, perdón. ¿Cuánto le da el X2? Menos 1.84, 2039. Menos 1.84, 2039. Listo. Y el Y2 es ¿cuánto? 1.1 y algo más, no sé cuánto más. 1.440973 menos 0.34, 1796. Cuando en sistemas de potencia ejecutan el método de Newton, entonces lo que él va calculando son los voltajes o las tensiones en los nodos y va calculando unos ángulos de fase de los fasores. Lo que resuelve ese método, pues ahí sería pues como la interpretación de las incógnitas en esos casos de sistemas de potencia. De hecho, pues... Profe, pero en la calculadora se puede ingresar directamente la matriz, ¿no? La eh, matriz y tan, y sin hacer el ya, determinante. Sí, todo esto. Ah, sí, sí, usted no tiene que hacer el determinante, sino que usted ingresa o por la función de matrices o de sistemas de ecuaciones, o por la función de matrices uno ingresa la jacobiana, ingresa la f y ya ella le resuelve. Y usted no tiene que calcular el determinante ni nada, ¿no? Ingresa las matrices y ella ya le da la solución. Entonces eso le ahorra a uno ahí un buen tiempo. ¿Cuánto dará el Y2? 1 punto algo.
bueno, yo sí puse 1.1. A mí da 1.09. Por acá el Y2. 1.09. 9177. Listo, miren, esas son las aproximaciones después de la segunda iteración, y así yo no voy a hacer más iteraciones, a lo que voy a evaluar solo la F. ¿Sí? La iteración 3, entonces, una tareita que va a salir ahí en el Classroom es este mismo problema, pero con otros valores iniciales. ¿Listo? Que sería, es un orden, lo escribo ahí, pero en el Classroom va a aparecer. Entonces, si yo fuera a hacer una iteración 3, es porque voy a calcular la aproximación que sigue, o sea, X3. Entonces, como apenas estoy en X2, yo haría primer paso, J2, delta X2, igual a menos F2. Esa F2 es la única que voy a evaluar. Y el segundo paso sería que al X3 lo obtengo como en la iteración anterior, el resultado anterior, le sumo la aproximación. Listo. Entonces, como les decía, lo único que voy a evaluar es la función F2. F2, entonces sería la función F en X2Y2. Eso solamente por observar como el comportamiento de esos números. Y entonces, como la F sí la tengo allá en MATLAB, pues la voy a mirar. Listo, miren que acá sería. Entonces yo quiero calcular F de menos 1.842039. 1.842039 y 1.099177. Listo. F de esos dos valores me da la primera 0.57. 0.57, bueno, que ya me perdí un poquito. 1665, 1665, y la otra me da menos 1.197829. Menos 1.197829. Listo. Lo que yo quiero es, aunque todavía no se nota mucho, ver que las funciones van tendiendo a cero. Entonces, vamos a tratar de hacer el programa para corroborar pues todo esto. Entonces, antes nos había dado menos 3, bueno, 3 y menos 3, y antes la función nos había dado, en el primer paso, 16 y 10. Entonces sí está reduciendo, está tendiendo a cero. Eso pues todavía no se nota demasiado, pero sí es notorio el asunto. ¿Listo? Notar que el f sub k tiende a cero a medida que yo voy iterando. Si eso no pasara, entonces no podría decir que converge el problema, ¿sí? También, de pronto acá no se haya visto mucho, y como no hemos calculado, no vamos a calcular otro delta acá, los delta x también tienden a cero, porque como es algo que yo voy agregando, si mi sistema es convergente, pues los x empiezan a aparecer cada vez más, un valor y el anterior. ¿Eso qué implica? Que el delta tiende a cero. Si eso no pasa, no hay convergencia. Eso es un proceso de convergencia. Entonces, ¿cómo puedo detener el proceso? Bueno, con la norma de estos vectores, el tamaño de este vector o el tamaño de este vector, si es muy pequeño, entonces detengo el proceso. Entonces ahí sí me gustaría, bueno, como escuchar preguntas o comentarios y que tratemos de programarlo. Listo, muchachos, mire, con respecto a las notas, yo tengo ya las notas en Classroom, no me queda claro si ustedes las pueden ver, porque algunos me han preguntado que entonces en cuánto le queda la nota, listo. Ahorita al terminar, entonces podemos mostrar cómo están las cosas. Me falta calificarle el examen a algunos que no lo subieron por Classroom, sino por el correo. Me falta hacer una revisión detallada, ¿cierto? A algunas personas les hice la acusación directa de que había copia, y entonces les rebajé mucho en el examen. Si ustedes consideran que eso es injusto, bueno, se comunican conmigo, hablamos, pero pues me pareció que era bien evidente el asunto, ¿cierto? Entonces, bueno, ahorita les muestro las notas.
Si quieren, lo que llevo pues en el Classroom, o incluso corroboramos si el Classroom se las deja ver o no. Si alguien las ha podido ver en el Classroom, nos comenta, pero si no, ahorita ya les muestro. Y voy a poner ahí pues aunque no debería, ¿cierto? Pero voy a poner ahí en el Classroom también la solución del examen, más que la solución, los resultados, ¿cierto? Los resultados numéricos que se obtenían con algunas condiciones iniciales o las iteraciones que ahí se pedían. Listo, entonces, si no hay preguntas, me gustaría irme al MATLAB y tratar de que programemos eso. Listo. De la manera simbólica, que es el camino largo, que no deberíamos usar de a mucho, pero en la próxima, ahorita creo que no lo alcancemos, les cuento cómo yo podría aproximar las derivadas, y es más, yo creo que en el programa que les voy a entregar, para que por favor lo ejecuten, lo revisen, ahí se hace la derivada aproximada. Es más, miren, primero voy a hacer eso, voy a mostrarles el programa, listo. Entonces, bueno, ojalá lo encontremos, creo que sí. Acá en el Home, por acá donde dice, donde dice Apps, la pestaña que dice Apps, entonces el diseñador de aplicaciones, o abrir una aplicación, listo. Si uno tiene hecha una aplicación o la diseña ahí. Yo voy a mirar si, creo que yo ya me copié el código por allí aparte, para mostrárselos. Métodos numéricos, exacto. Mira, acá tengo el programita de Newton para sistemas 2x2. Pero, de todas maneras, vamos a hacer el código. Yo les voy a pasar todo este código. Aquí hay un código de, no sé, 300 líneas, pero eso lo generó MATLAB automáticamente casi todo. Yo solamente hice mi parte del código en alguna sección de este programa. Yo creo que ustedes lo pueden buscar y encontrar dónde se programó el método. Por ahí, bueno, por ahí ya estoy pasando por donde lo programé. Listo, les voy a pasar este código, ustedes simplemente lo ejecutan y miren pues la presentación de esto, que me parece que es un paso más allá a la hora de hacer tareas de programación. Es una interfaz gráfica. Les cuento otra vez que lo hice, ¿de qué forma lo hice? Aquí en la ventana principal de MATLAB, donde dice Apps, diseñar una app. Listo. Y acá me la está abriendo. Pues si lo alcanzan a ver bien, me avisan. Si no, le ponemos la lupa. Listo. La ventana pues la hice de un tamaño fijo, no se está dejando modificar el tamaño. Pero acá está, este es Newton en 2 variables, y acá escribo las 2 funciones. Acá escribo los 2 valores iniciales. Le digo cuántas iteraciones máximo y la tolerancia, y él ya me muestra los resultados. Bueno, me dice cuántas iteraciones hizo, etcétera, etcétera. Acá por claridad voy a poner la lupa para que todos veamos mejor, ¿sí? Entonces, miren, esta es la interfaz que yo hice. Acá tiene un botón calcular, y entonces tiene el título, bueno, todo el asunto. Entonces acá voy a escribir las 2 funciones. Listo. Escribo, ahí trae pues 2 de ejemplo, pero voy a escribir las 2 que trabajamos, que son x al cuadrado por y, por menos x menos 5. Primera ecuación, primera función. Segunda función, 2x cuadrado, 2 por x al cuadrado, menos 3 por y a la 3, menos 4. Esa es nuestra segunda ecuación. Creo que él me acepta por aquí unos espacios como por claridad, para que se vea mejor.
Bueno, el único detalle que no le he podido corregir es que solo me muestra 4 decimales de la respuesta. Listo, no he podido corregirle que me muestre más decimales. Listo, o sea, ingreso las dos funciones, ingreso los valores iniciales, que eran menos 3 en X y 2 en Y. Listo. Entonces yo ya ajusto mis condiciones de parada, máximo de iteraciones. Bueno, ahí tiene 40, le puedo poner las que quiera, 100. Si es 100 y no ha encontrado respuesta, pare. Y la tolerancia, 10 a la menos 7. Bueno, le pongo esa 10 a la menos 6, le voy a poner 1 por 10 a la menos 7. 10 a la menos 7, listo, ahí ingresé los parámetros. Y ya yo le digo calcular, ¿cierto? No sé si tengan alguna pregunta. Como les digo, eso se hizo en la herramienta de generar apps en MATLAB. Entonces me parece que es una muy buena presentación, ¿cierto? Y ahí está calculando y ya me muestra los números de el proceso converge, me sacó acá esta imagen, este mensajito. Hizo 6 iteraciones y de pronto si ustedes van y revisan, o ya lo vamos a revisar, ¿cierto? 2. Menos 2.1562 y 1.44, ¿cierto? O 1.84 y 1.099, que era lo que... Perdón, yo cuadro acá esta lupa. Bueno, creo que ahí se alcanza a mirar, ¿cierto? Entonces, en la iteración 2, menos 1.8420 y 1.099. En las notas que tenemos, pues por acá están, ¿cierto? Ah, por acá están esos valores. Menos 1.8420 y 1.099. Listo. Lo que les decía, me muestra solo 4 decimales. Cuando logre corregirle eso, se los paso corregido. Listo. Y Profe, la función, cuénteme. Profe, usted tiene por ahí un código pues, para Newton de n variables. No, ese no lo tengo. No. Ese nunca lo he hecho. No, pero Ah, bueno, sería bueno tenerlo, ¿cierto? Aunque sí, yo creo que es posible conseguirlo. Voy a mirar porque eso serviría, ¿cierto? Para sistemas N por N. Yo la verdad no lo tengo. Muchachos, miren que la X tiende a un valor menos 1.8216, la Y tiende a un valor 0.9579 y las F, las dos funciones, bueno, están las dos componentes del vector de funciones, van tendiendo a cero. ¿Listo? Por acá llegamos apenas hasta la segunda iteración, que era 0.57 y menos 1.19, pero miren que las funciones van tendiendo a cero, pues tanto que la última muestra puros ceros, pero es porque son los ceros que están en decimales que nos están mostrando, perdón, los otros valores diferentes de cero están en decimales que nos están mostrando. Listo, esto nos serviría para, de ahora en adelante, hay una tarea que va a ser a mano, de lo que les decía, este mismo ejercicio, con otros valores iniciales. La voy a escribir acá, pero ella va a aparecer en Classroom. Bueno, aquí algo pasó y no sé qué fue. Hasta el otro martes. Va a aparecer de pronto martes o jueves, habría que mirar, no hay problema pues tanto con eso. Es para la otra semana, pero incluso podemos dar hasta el fin de semana, pero no hay mucho afán por ahora con eso. Entonces, bueno, lo que les decía, ¿cierto? Vamos a cerrar la lupa que estorba mucho. Entonces, miren, tarea, pero yo la pongo en el Classroom, para los que la quieran ir revisando mientras tanto. Entonces, realizar 3 iteraciones del mismo ejercicio. Pero le vamos a cambiar los valores iniciales con los nuevos valores iniciales. X sub 0 igual a 3, Y sub 0 igual a 1. Listo. Se me avanzó mucho el tiempo,
y no quiero pues hacer el programa a las carreras, ¿sí? Más bien, yo les voy a mostrar, en la próxima lo hacemos y proponemos los dos ejercicios de aplicación que tengo. Uno es un circuito, el otro es un sistema mecánico. Entonces, en el caso 2×2, la solución de un sistema, así como los sistemas de ecuaciones lineales, la solución se ve como la intersección de dos rectas, aquí la intersección de dos curvas, ¿sí? De un sistema f1 de xy igual 0, f2 de xy igual 0, se ve como la intersección de dos curvas. No siempre es muy fácil de notarlo, pero yo puedo usar alguna herramienta. ¿Listo? Porque yo podría tener, al graficar me dan unas curvas, ¿cierto? XY. Entonces, bueno, alguna curva que sea, digamos que esta sea la curva F1 de XY igual 0. Y por acá otra curva F2 de XY igual 0. Entonces, así como lo que acabo de dibujar, habían 4 soluciones. ¿Qué pasa? El algoritmo iterativo converge alguna. Si es que converge, puede que no converja. Converge alguna. Lo que yo logro es que si doy un valor inicial cercano a una de esas soluciones, pues lo que espero es un punto inicial cercano. Lo que espero es que el algoritmo converja a la solución que esté más cerca. Entonces, como que este fuera el x sub 0. Entonces, lo que yo esperaría es que el algoritmo de Newton tienda a alguna de las soluciones. En el ejercicio que estamos trabajando, miren que mi sistema de ecuaciones es así. Vamos a graficarlo más bien y lo traemos para acá. X al cuadrado, y menos x igual 5. Entonces, yo podría hacer álgebra con esto y cuadrar un poquito las dos funciones. A ver, en este caso se deja despejar la y en las dos. 2x al cuadrado menos 3y a la 3 igual a 4. ¿Sí? Entonces, miren, si yo le hago algo de álgebra a esto, por ejemplo, aquí factorizo la x en el primero, entonces me quedaría... bueno, despejar la y más bien, es más fácil. Sería, en el primero, y igual a este menos x, pasa al otro lado a sumar. Entonces sería x más 5 dividido x al cuadrado. Listo. Y en la segunda, si despejo la y, vamos a ver cómo nos da. Y sería igual a, este 2x cuadrado pasa al otro lado negativo. Pero como la y está menos, después me tengo que cambiar el signo. Entonces me quedaría 2x al cuadrado menos 4. Listo. Dividido por el 3, ahí cambiaría el signo otra vez. Y como y está a la 3, entonces a la 1/3, raíz cúbica. Si yo graficara esas dos curvitas, bueno, la primera tiene un problema de asíntota en 0, entonces de pronto no trabajar alrededor de 0, no definir exacto en 0 el valor, pero voy a ingresar aquí al MATLAB a ver una grafiquita, vamos a ver. Dado pues las respuestas que nos dieron del problema, que son menos 1,8 y 0.9 en y, entonces yo me voy a aprovechar de eso y voy a decir, vean, la x va a ser igual desde menos 3
con pasos de 0.01 hasta, no quiero llegar hasta 0 para no complicar ahí la vida, entonces hasta -1 para la solución que acabamos de hallar, y entonces voy a hallar las dos y's despejadas. Una y era x más 5 dividido x cuadrado. Entonces así, x más 5 punto dividido x al cuadrado. Y la otra y, llamemos las f más bien, así como, bueno, lo que pasa es que la f está cuadrada de otra manera con la álgebra, voy a dejar así, y2 es igual a, uno le puede poner raíz tercera, nth root, bueno, así es en la última h, nth root, y entonces yo le pongo qué número y qué raíz, ahorita lo miramos con el ejemplo, o lo puedo poner así, y era 2x cuadrado, menos 4 creo, 2x cuadrado menos 4 sobre 3 y a la 1/3. Bueno, entonces, dividido 3, 2x cuadrado menos 4 dividido 3, y voy a poner otro paréntesis acá, a la 1/3. Y creo que aquí me tocaría ponerle punto a la. Listo, en alguna parte tengo un error. En el x cuadrado de la primera. Porque como es un vector, x punto al cuadrado. Listo, bueno, ahí pues para no extendernos mucho, entonces gráfico x y la curva 1 y x y la curva 2. Y que me muestre las divisiones. De pronto, por esa raíz, bueno, dice partes imaginarias, pero no debería tener raíces imaginarias porque es una raíz cúbica o partes imaginarias. Por eso ellos sí raíz enésima. nth root. El comando raíz enésima me ayuda a trabajar con eso. Entonces, raíz enésima de a lo que le vaya a calcular la raíz y qué orden de la raíz. ¿Sí? Entonces acá más bien en mis funciones, en la segunda, yo definiría la raíz enésima, nth root de la primera expresión, ¿cierto? Aquí, bueno, voy a dejarlo así, toda la expresión recuerden que, bueno, acá me señala en qué paréntesis estoy, es el primero de acá, estos son los de la función, entonces me toca poner todo esto entre otro paréntesis, o más bien quitarle un poquito, no lo va a elevar a 1/3, sino que va a ser todo esto raíz cúbica, entonces, coma 3, usando el comando raíz inicia, raíz cúbica. Y ahora sí, le digo que no lo grafique, y si no me sacó el problema de las raíces imaginarias. Entonces, miren, acá están las dos curvas. Bueno, habría que mirar, creo que el azul es la primera, esta es f1 igual 0, y esta es f2 igual 0. Pueden marcar eso con legend y todo el asunto. Pero si yo le hago zoom, le voy a hacer buen zoom por aquí a la intersección. Me da, por acá se alcanza a ver que la y es .95 y algo, y que la x es menos 1,82 y algo, ¿cierto? Acá se alcanza a ver en la intersección. Entonces, bueno, para no alargarnos mucho, voy a llevarme esa grafiquita allá. Y allá la marco quién es F1 y quién es F2. Listo.
Entonces aquí tendría yo esto es F1, esto es F1 de XY igual 0, y acá tengo F2 de XY igual 0, y la intersección entre las dos sería la solución, ¿cierto? ¿Cuánto vale la X y cuánto vale la Y? La X que es, perdón, la Y que es un poco menos de 1, y la X que es 1,80 y algo, sí, ahí está. ¿Cuánto vale la X y cuánto vale la Y? De las soluciones. ¿Listo?